Gracias. Sí, pero yo quiero mi presentación, mi Microsoft. Ahí está. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que considero que es muy importante y que ahí les encargo sus micros nada más, y que es indispensable tener en nuestra vida inteligencia emocional. ¿Por qué es indispensable tener inteligencia emocional? Porque ahora que me puse a estudiar más a fondo, me di cuenta que las emociones lo regulan prácticamente todo. Si nosotros no tenemos inteligencia emocional, no podemos tener el control de nuestra vida prácticamente. Entonces, vamos a hacer un recorrido por lo que es la inteligencia emocional. ¿Sí? Bueno, Aristóteles decía esta frase, y yo quiero recalcar que Aristóteles era un filósofo griego del año 300 aproximadamente antes de Cristo. Y él decía esto: cualquier persona puede enojarse. Eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento correcto, por el propósito correcto y en la forma correcta, eso no es fácil. Y poderse enojar de esa manera, o sea, de la manera correcta, se llama inteligencia emocional. ¿Sí? Nunca les voy a decir no se enojen. Enójense, pero enójense correctamente. ¿Sí? Con la persona correcta, porque muchas veces nos enojamos y nos andamos desquitando con todo mundo, hasta con el perro, menos con quien realmente nos enojamos. ¿Sí? Segunda, en la intensidad correcta, porque a veces explotamos tanto, nos salimos completamente de control y no hay manera, de verdad. ¿Sí? En el grado correcto, no de más, no de menos, lo correcto. En el momento correcto. ¿Cuándo te tienes que enojar? Cuando pasan las cosas. No 3 años después, no 50 años después, no 2 días después. En ese momento. A ver, momento. Esto me molesta. Por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Ya me enojé? ¿Ya manifesté que me enojé? Ya. ¿Sí? Con el propósito correcto. ¿Para qué? Bueno, yo tengo que vivir mi emoción, mi enojo, ¿sí? Y quiero resolverlo. Tiene un propósito, ¿sí? Y en la forma correcta. Entonces, así es como deben de ser las emociones, de la manera correcta, ¿sí? La inteligencia emocional es una habilidad que incluye el autocontrol, el entusiasmo y la persistencia, y la habilidad de motivarse a nosotros mismos. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las características de la inteligencia emocional. Una persona con inteligencia emocional es capaz de controlar sus impulsos y de leer las emociones en los demás, porque es importante reconocer nuestras emociones, pero también las de los demás. Eso se llama empatía. Una persona, sorprendido ante el efecto devastador de los arrebatos emocionales y consciente al mismo tiempo de que los test de coeficiente intelectual no arrojaban exclusivamente luz sobre el desempeño de una persona en sus actividades académicas, Daniel Goleman, que es el creador de la inteligencia emocional, ha intentado desentrañar qué factores determinan las marcadas diferencias que existen. Por ejemplo, entre un trabajador estrella, un trabajador que es exitoso, que hace bien su trabajo, cualquier otro ubicado en un punto medio, o entre un psicópata social y un líder carismático. ¿Qué hace que una persona sea diferente a otra? Que una persona tenga éxito en tu trabajo, éxito en sus finanzas, éxito en su vida, y otra sea simplemente una media, o que otro sea un psicópata. ¿Qué es lo que hace? Las emociones, ¿sí? Recordando que las personas que tienen trastornos psiquiátricos muchas veces no tienen sentimientos ni emociones. Su tesis de Daniel Goleman defiende que con mucha frecuencia la diferencia radica en este conjunto
de habilidades que ha llamado inteligencia emocional, entre las que destacan el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la habilidad de reconocer, regular y comprender las emociones, tanto en ti mismo como en los demás. Fíjense, reconocer, regular y comprender las emociones, ¿sí? Puntos muy importantes. La inteligencia emocional alta te ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar tus sentimientos. Puede que hayas oído hablar de la inteligencia emocional como IE o coeficiente emocional EQ. Así es como lo vas a encontrar si te pones a investigar también. Muchas veces se asume que la inteligencia emocional es algo que tienes o no tienes, pero no es así. Al igual que el coeficiente intelectual, que es el IQ, el coeficiente emocional o EQ es un músculo que puedes desarrollar a lo largo del tiempo. Y yo doy fe de eso. Yo era una mujer sumamente explosiva, sumamente ansiosa, ¿sí? Me enojaba de todo, a cada instante, con todo mundo, y yo no tenía empatía hacia las personas. Aparte, me victimizaba todo el tiempo. A través del trabajo que he realizado todos estos años, ahora que me puse a estudiar el tema, digo, nadie llega a la perfección, pero he avanzado mucho. Reconozco mis avances con respecto a mis emociones y a mi inteligencia emocional. Al menos yo ya no me engancho tan fácilmente con las personas. Es difícil que yo me enganche y es difícil que yo tome en cuenta que una persona me quiera hacer algún daño. Ignoro por completo este tipo de cosas. Ahora, hay una parte que se llama el cerebro emocional. De hecho, tenemos dos cerebros, ahorita vamos a hablar de ellos, ¿sí? Pero en realidad, ¿para qué son las emociones? Las emociones nos guían a enfrentar predicamentos y tareas demasiado complejas para el intelecto, ¿sí? Es un desafío para el intelecto y por eso entran las emociones. Ahorita vamos a ver cómo funciona o cómo el cerebro hace todo ese proceso. En los seres humanos de la prehistoria, las emociones marcaban la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Por ejemplo, el miedo. El miedo, en una manera correcta y un miedo real, puede salvarte la vida, ¿sí? Porque si te está persiguiendo un perro rabioso, el miedo te activa, ¿sí? La adrenalina y corres por tu vida. Ahora sí que dice, corres por tu vida y salvas tu vida, pero porque tuviste miedo. Pero fue un miedo real por un acontecimiento real, no un miedo por ansiedad, por algo que quizás nunca pase. Seguimos siendo ese humano emocional de la prehistoria, ahora enfrentando un escenario moderno. Parte de nuestro repertorio emocional incluye la ira, que hace fluir nuestras manos con sangre, haciendo más fácil tomar una arma para golpear a un enemigo. El miedo, que hace fluir la sangre a todos los músculos del cuerpo y dispara la adrenalina, por ejemplo, las piernas, para que sea más fácil correr y escapar. La felicidad, que incrementa la actividad en el cerebro para inhibir sentimientos negativos, bloqueando las preocupaciones. ¿Cómo quitas una depresión? Siendo feliz, encontrando motivos por los cuales agradecer y ser feliz. El amor, que crea sentimientos tiernos y la satisfacción sexual, relajando el cuerpo. Bajamos la guardia porque estamos enamorados, porque tenemos una bonita relación sexual. La sorpresa hace que abramos con fuerza los ojos para visualizar mejor lo que tenemos enfrente. El disgusto provoca una expresión facial en la que curvamos el labio superior y bloqueamos nuestras fosas nasales para evitar olores nocivos o para bloquear la ingesta de alimentos tóxicos. Aquí entra el asco, ¿sí? El asco es una emoción y cuando tú tienes mucho asco de algo, se dispara todo esto en tu cuerpo
quizás para evitar probar algo que te disgusta o que te pueda hacer daño. La tristeza ayuda a adaptarnos a una pérdida significativa. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo se estructura en el cerebro las emociones? Lo voy a leer rápido, esto lo voy a leer muy rápido. Nada más es como para un antecedente y ahorita les cuento por qué quiero dejar plasmado este antecedente. Ahí van a ustedes a ver la amígdala, el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la prehistoria, el tálamo, el sistema límbico y el neocórtex. Alrededor del tallo encefálico que constituye la región más primitiva o el cerebro reptiliano de nuestro cerebro y que regía las funciones básicas como la respiración o el metabolismo, se fue configurando el sistema límbico. Ahí vemos el sistema límbico en amarillo. Bueno, en anaranjado, más bien. ¿Sí? El sistema límbico que aporta las emociones al repertorio de respuestas cerebrales. Gracias a nuestros primeros ancestros pudieron ir ajustando sus acciones para adaptarse a las exigencias de un entorno cambiante. Gracias a este sistema límbico se fueron adaptando a todos los cambios a los que se fueron presentando. Así fueron desarrollando la capacidad de identificar los peligros, temerlos y evitarlos. La evolución del sistema límbico estuvo, por tanto, emparejada al desarrollo de dos potentes herramientas, la memoria y el aprendizaje. A partir del desarrollo del sistema límbico es que los seres humanos, ¿sí?, o las personas de la prehistoria podían empezar a memorizar cosas y aprender cosas nuevas. En esta región cerebral se ubica la amígdala, ahí la vimos en color verde, ¿sí?, que tiene la forma de una almendra y que de hecho recibe su nombre del vocablo griego que denomina a esta última. Se trata de una estructura pequeña, aunque bastante grande en comparación con la de nuestros parientes evolutivos, es decir, ha crecido a lo largo del tiempo, en la que se depositan nuestros recuerdos emocionales, ¿sí? Y que por ello mismo nos permite otorgarle significado a la vida. Sin ella, nos resultaría imposible reconocer las cosas que ya hemos visto y atribuirles algún valor. Ahí la importancia de la amígdala. Sobre esta base cerebral en la que se asientan las emociones, fue creándose hace unos 100 millones de años el neocórtex, que es la parte azul, ¿sí?, que es la parte, en realidad, la que recubre todo nuestro cerebro, que es el neocórtex, ¿sí? La región cerebral que nos diferencia de todas las demás especies. Solo los humanos tenemos neocórtex, los animales no. Y en la prehistoria no tenían neocórtex. Y en la que reposa todo lo característicamente humano. Eso es lo que nos caracteriza como humanos. El pensamiento, la reflexión sobre los sentimientos, la comprensión de símbolos, el arte, la cultura y la civilización encuentran su origen en este esponjoso reducto de tejidos neuronales, llamado neocórtex. Al ofrecernos la posibilidad de planificar a largo plazo y desarrollar otras estrategias mentales afines, las complejas estructuras del neocórtex nos permitieron sobrevivir como especie. En esencia, nuestro cerebro pensante creció y se desarrolló a partir de la región emocional, y estos dos siguen estando estrictamente vinculados por miles de circunstancias neuronales, ¿sí? Estos descubrimientos arrojan muchas luces sobre la relación íntima entre el pensamiento y el sentimiento. Tienen una estrecha relación, ¿sí? La emergencia del neocórtex produjo un sinnúmero de combinaciones insospechadas y de gran sofisticación en el plano emocional, pues su interacción con el sistema límbico nos permitió ampliar nuestro abanico de reacciones ante los estímulos emocionales y así, por ejemplo, ante el temor que lleva a los demás animales a huir o a defenderse, los seres humanos podemos optar por llamar a la policía, realizar una sesión de meditación trascendental o sentarnos a ver una comedia ligera. Ya podemos tener la opción de que, ok, tengo miedo.
¿Qué me causa miedo? Si hay un ruido, escucho claramente. ¿Ese ruido de quién es? De mi vecino. Ah, es mi vecino. Y ya no me tengo que poner todo histérico porque hay un ruido. Ya tenemos la posibilidad de pensar qué está pasando y tomar una decisión. Asimismo, con el neocórtex emergió en nosotros la capacidad de tener sentimientos sobre nuestros sentimientos, ¿sí? En inducir emociones o inhibir pasiones. Orgullosos de nuestra capacidad para controlar nuestras emociones, hemos caído en la trampa de creer que nuestra reaccionalidad prima sobre nuestros sentimientos y que a ella podemos atribuirle la causa de todos nuestros actos, pero no es así. A diferencia de lo que pensamos, son muchos los asuntos emocionales que siguen regidos por el sistema límbico, de hecho la mayoría, y nuestro cerebro toma decisiones continuamente sin siquiera consultarlas con los lóbulos frontales y demás zonas analíticas de nuestro cerebro pensante. Se comunican y hacen lo que quieren, honestamente. Simplemente hay que recordar la última vez que se perdió el control y que explotamos ante alguien diciendo cosas que jamás diríamos. ¿Les ha pasado recientemente? Digo, a todos nos ha pasado, pero ¿les ha pasado recientemente que nos enfadamos, perdimos el control, gritoneamos, vociferamos y dijimos cosas que jamás hubiéramos dicho? Quiero saber si nos ha pasado recientemente. Alguien dígame. Sí, sí, me ha Sí, pasado. a mí. Bueno, esa es la consecuencia de que el sistema límbico se pasa por el arco del triunfo al neocórtex y no le hace caso. Pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Los estudios neurológicos han encontrado que la primera región cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos y de los oídos es el tálamo. Ahí está, ¿sí? El tálamo está en amarillo, ¿sí? Por ahí pasa todo lo que vemos y oímos, ¿sí? Que se encarga de distribuir los mensajes a las otras regiones del procesamiento cerebral. Desde allí, las señales son dirigidas al neocórtex, normalmente, donde la información es ponderada mediante diferentes niveles de circuitos cerebrales para tener una noción completa de lo que ocurre y finalmente emitir una respuesta adaptada a la situación. El neocórtex registra y analiza la situación y acude a los lóbulos prefrontales para comprender y organizar los estímulos en orden a ofrecer una respuesta analítica y proporcionada. Eso es cuando entra en función el neocórtex, enviando luego las señales al sistema límbico para que produzca e irradie las respuestas hormonales al resto del cuerpo. ¿Sí? Aunque esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro, la mayor parte del tiempo, ¿sí? Lo descubrió Joseph Ledoux en su apasionante estudio sobre la emoción, descubrió que junto a la larga vía neuronal que va al córtex existe una pequeña estructura neuronal que comunica directamente al tálamo con la amígdala, es decir, se platican a escondidas del neocórtex el tálamo y la amígdala, ¿sí? Ahí se platican. Y el problema que esto puede y suele suscitar consiste en que la amígdala ofrece respuestas inmediatas que no tienen en cuenta la situación en toda su complejidad, es decir, que no toman en cuenta el neocórtex, sino que se limitan a asociarla con los recuerdos emocionales que guardan almacenados para proveer así las respuestas que considere adecuadas. Ok. Nos enojamos con el esposo porque nos dijo algo que nos molestó. Y entonces reaccionamos así, ¡pa! Desproporcionadamente y gritamos y decimos cosas que nos arrepentimos. ¿Por qué pasó? Porque nuestro tálamo y nuestra amígdala asocian eso que está pasando con recuerdos de emociones pasadas, de emociones vividas en el pasado. Y entonces, ¡pum! Me acordé cuando hace 20 años me dijo lo mismo. Bueno, ¿qué les digo? Así funcionamos a veces, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué quería yo leerles la parte cerebral? Porque todo empieza aquí, en nuestro cerebro. ¿Pero qué creen? Nuestro cerebro es entrenable. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a entrenar este cerebro para que la amígdala y el sistema límbico no se platiquen tan seguido y que más bien acudan al neocórtex para poder hacer lo correcto. Y entonces hablábamos hace rato que hay dos mentes, ¿sí? Podría decirse que tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente, y es real, ¿eh? Y están aquí las dos. Una piensa y otra siente. Una mente es intelectual y la otra mente es emocional. En la mayoría de las situaciones, estas dos mentes se coordinan muy bien, pero cuando las pasiones surgen, me enojo, me da mucho miedo, me pongo ansiosa, la mente emocional toma el control, ¿sí? Por eso hacemos tantas tarugadas, ¿sí? Principalmente las mujeres. ¿Por qué? Porque dejamos que gane las pasiones del momento. Estas construyen dos facultades relativamente independientes y reflejan el funcionamiento de circuitos cerebrales diferentes, aunque interrelacionados. De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia emocional y la adecuada complementación entre el sistema límbico y el neocórtex exige la participación armónica de ambas. En muchísimas ocasiones estas dos mentes mantienen una adecuada coordinación, haciendo que los sentimientos coincidan y enriquezcan los pensamientos, y lo mismo a la inversa, es decir, los pensamientos coinciden y enriquecen las emociones. Algunas veces, sin embargo, la carga emocional de un estímulo despierta nuestras pasiones, activando a nivel neuronal el sistema de reacción de emergencia. Así tal cual. Es el sistema de emergencia. Me están insultando. Y entra el sistema de emergencia, capaz de secuestrar a la mente racional y llevarnos a comportamientos desproporcionados e indeseables, como cuando un ataque de cólera conduce a un homicidio. A ese grado, ¿sí? ¿Cómo impedimos que suceda ese secuestro de la mente racional? Pensando, ¿sí? Pensando. Y ojo, nunca tomen una decisión importante, ni tristes, ni enojadas, ni excitadas, ni deprimidas, ni ansiosas, porque van a hacer pura tarugada, ¿sí? Pura tarugada, si no es que más. En el funcionamiento de la amígdala y en su relación con el neocórtex se esconde el sustento neurológico de la inteligencia emocional en este funcionamiento de la amígdala y del neocórtex, ¿sí? Entendida pues como un conjunto de disposiciones y habilidades que nos permite, entre otras cosas, tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales. ¿Qué es lo que queremos? Con inteligencia emocional tomamos las riendas de nuestros impulsos emocionales. Deja de haber impulsos, así nomás, ¿sí? Comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes, manejar amablemente nuestras relaciones o dominar esa capacidad que señaló Aristóteles de enfadarse con la persona correcta, en el grado correcto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, ¿sí? Recuerden, todo debe ser ecológico. Me voy a enojar, sí, pero es ecológico. ¿Cómo es ecológico? Que no me daña a mí ni daña a nadie más. Eso es que sea ecológico, ¿sí? ¿Por qué? No, voy a cuidar no dañar a mi hijo, pero en el camino me daño yo. No, señor, eso no es ecológico. No debe dañar a nadie, ni a ti, ni a tus semejantes, a nadie. ¿Sí? Ahora vamos a ver la naturaleza de la inteligencia emocional. ¿Cómo ser inteligente? ¿Cómo ser inteligente es igual a ser tonto? Y bueno, parece chistoso, pero es real. La inteligencia académica no tiene nada que ver con la vida emocional, y Eligio lo decía, Eligio, nuestro amigo, que muchos de aquí lo conocían, ¿sí?
La inteligencia no tiene nada que ver con los grados académicos. Una persona inteligente se mide en función de la capacidad que tiene para resolver sus problemas de todos los días, no por los grados académicos. Esas personas tienen conocimiento, no necesariamente son inteligentes. Las personas más brillantes caen presas de las pasiones y de los impulsos, ¿sí? Aún teniendo un coeficiente intelectual alto, podrían llegar a ser pobres conductores de sus vidas privadas. ¿Y cuántas veces hemos visto a alguien que es muy inteligente, maestrías, posgrado, y su vida está hecha un desastre? ¿Por qué? Porque no tienen esa inteligencia, solo tienen conocimiento. Tener un coeficiente intelectual alto no significa que tendrás éxito en tu vida. A lo mucho, el coeficiente intelectual contribuye un 20% a los factores que determinan el éxito, dejando el 80% a otros factores diferentes, entre ellos las emociones, la inteligencia, ¿sí? La inteligencia emocional es mucho más importante que el coeficiente intelectual para tener éxito en la vida. Ser capaz de motivarse a nosotros mismos, persistir al enfrentar frustraciones, controlar el impulso, retrasar la gratificación, regular los humores y evitar que el estrés te afecte. No suena fácil, ¿verdad? Pero se puede, se puede. Tu inteligencia emocional afecta las decisiones que tomas, lo que haces en el trabajo, con quién decides casarte, qué decides estudiar, entre muchas otras cosas que determinan el éxito y la felicidad. Muchas de esas decisiones que tomamos en su momento, los tomamos presas de alguna emoción. Y pues bueno, después nos andamos dando de topes porque, híjole, ¿por qué me casé con este señor? Híjole, ¿por qué estudié aquello? Híjole, ¿por qué me metí a este trabajo? Bueno, así las cosas. Ahora vamos a ver las habilidades que destacan en la inteligencia emocional. Y estas son el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía, y las habilidades sociales. Ahora, ¿qué es el autoconocimiento? La habilidad para comprender tus propias emociones, ¿sí? Tener autoconocimiento significa entender tus fortalezas personales, tus debilidades, tus valores, tus metas y el impacto en los demás. Eso es el autoconocimiento. Conozco realmente cómo pienso, cuáles son las emociones que normalmente manejo, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. ¿Realmente conozco todo esto? Bueno, hay que ponerse a pensar, a analizar un poco. Autorregulación. La habilidad de regular tus emociones en lugar de actuar impulsivamente. Los líderes con una alta autorregulación son capaces de detenerse y examinar sus emociones antes de reaccionar. Cuando no te autorregulas o te autocontrolas, reaccionas impulsivamente, ya lo escupes, ya te quema la boca, lo escupes. Y no te importa en ese momento a quién lastimas, a quién dañas, etcétera. No te importa, porque no tienes autocontrol ni autorregulación. Cuando hay autorregulación, te vas a detener unos instantes, vas a pensar y vas a pensar, ¿esto que voy a decir me va a afectar a esa persona? Sí. ¿Cómo puedo manifestarle mi emoción, mi enojo, mi ira, mi miedo, mi tristeza, sin lastimarlo? Y ya te detuviste, y no te detuviste tanto tiempo. Eso de cuenta hasta 100, no, son unos instantes muy sutiles. Motivación, ¿sí? O motivarnos a nosotros mismos. Las razones por las que quieres tener éxito. Reconocer tu motivación te ayuda a adaptar tu comprensión empática. Y ya hablamos hace 8 días y hace 15 días del propósito de vida. ¿Y cómo lograr el propósito de vida? Una de las maneras es estando motivado. Si tú estás motivado con lo que quieres hacer, lo vas a conseguir. Empatía, muy importante la empatía, ¿sí? Y va de la mano con las habilidades sociales. ¿Qué es la empatía? Es la habilidad de conectar con la forma en que otras personas se sienten, ¿sí? En lugar de enojarnos porque me habló feo, pensar
y tratar de entender cómo se siente, ¿sí? ¿Cómo se siente esa persona? La empatía a menudo se considera la piedra angular de la inteligencia emocional, ya que es una base importante para otros estados emocionales. Sin empatía, no funcionamos, de verdad. ¿Por qué? Por eso mismo es que escupimos, porque no somos empáticos con los demás, porque no nos ponemos a pensar en cómo eso va a afectar a otros. Y las habilidades sociales que van de la mano con la empatía es la habilidad para comunicarnos y colaborar con otros. Para eso tenemos que ser empáticos. Goleman compara las habilidades sociales con la habilidad para guiar a otros y para promover sus ideas, ¿sí? ¿Cómo guío a otros para que lleguen a esos ideales que quieren? Ahora vamos a pasar a las ramas de la inteligencia emocional, y son 3, ¿sí? Y les puse ahí los monitos apegados a lo que dice cada frase. Conciencia emocional o la capacidad de identificar y nombrar las propias emociones. Hace sernos conscientes, identificar y hacernos conscientes, es decir, darnos cuenta de cuáles son nuestras emociones. Ese es el primer paso, ¿sí? Tener la capacidad de aprovechar esas emociones y aplicarlas a tareas como pensar y resolver problemas. ¿Cómo voy a resolver estos problemas? Y pensar cómo lo voy a hacer con esas herramientas que ya tengo, con esas emociones. Si me da enojo, a ver, ¿para qué me sirve mi enojo? ¿De qué me es útil el enojo? Bueno, es mi emoción. La reconozco, me hago consciente de ella. La acepto, trabajo y le doy las gracias y la dejo ir. Pero es cuestión de instantes, no de meses ni de años, ¿sí? Capacidad de manejar las emociones, que incluye tanto regular tus propias emociones cuando sea necesario o cómo ayudar a otros a hacer lo mismo. Ya que tú hayas aprendido primero a reconocer tus emociones, hacerte conscientes de ellas, trabajar con ellas, pensar, ¿sí? Y que ya hayas manejado correctamente tus emociones, ayuda a otros a que hagan lo mismo. Porque, ¿qué crees? Esto es algo que la humanidad necesita mucho. Entender por qué siente, por qué piensa, por qué esa emoción, por qué ese sentimiento a veces nos confunde y no sabemos cómo hacerlo. Ya que lo descubrimos, apórtenlo a los demás, por favor, a su alrededor, a su familia, a sus amigos, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. No existe una prueba psicológica validada o una escala para determinar la inteligencia emocional como sí la hay para la inteligencia en general. Y muchos argumentan que la inteligencia emocional no es, por lo tanto, una construcción real. Claro, sino una forma de descubrir las habilidades interpersonales que se conocen con otros nombres. A pesar de estas críticas, el concepto de inteligencia emocional, a veces denominado consciente emocional o EQ, ha ganado una amplia aceptación. Por eso es importante entender mejor sobre la inteligencia emocional y cómo se manifiesta en la vida cotidiana y que te permitirá desarrollar una psicología positiva. De hecho, pues es lo que todos buscamos, ¿no? Acuérdense que vimos la rueda de la vida y en la rueda de la vida debe estar parejita, ¿sí? Acuérdense, si yo pongo mi rueda de la vida en este momento en una bicicleta, ¿podré andar bien en ella o no? Las emociones es una parte, la salud emocional es una parte de la rueda de la vida. Ya para los que no tienen el video, los voy a ir agregando a mi lista de difusión, me pasan sus números y yo con todo gusto les voy pasando los videos de las charlas pasadas. ¿Qué significa entonces ser inteligente emocionalmente o emocionalmente inteligente? Una persona emocionalmente inteligente es la que disfruta de aquellas emociones que la hacen sentir bien y además gestiona aquellas que no le hacen sentir tan bien, como la frustración, la tristeza, la ansiedad, el miedo, la ira, entre otras, ¿sí? Entonces, es alguien que disfruta las emociones positivas y gestiona las negativas, ¿sí? Y si esto se hace también con las emociones de los demás, conseguiremos un elevado nivel de inteligencia emocional en nuestra vida.
y en consecuencia nos permitiremos disfrutar más tanto de nuestro ámbito personal como del profesional. Ahora bien, ¿cómo se hace esto de convertirse en una persona emocionalmente inteligente? Que es lo importante. ¿Cómo me convierto en una persona inteligente emocionalmente? La realidad es que no es nada, no es tan complicado. Solo hay que primero querer hacerlo y segundo, ponerse en marcha para conseguirlo, como todo, ¿verdad? Podemos decir que somos emocionalmente inteligentes cuando ante las situaciones cotidianas del día a día que nos producen malestar, recorremos el siguiente camino. Primero, vamos a percibir la emoción. Y aquí vienen ejemplos, ¿sí? Debemos aprender a reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás. Debemos saber identificarlos. Y la pista nos la dará nuestro cuerpo. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿En dónde se manifiesta la emoción? ¿Sí? O hay veces, a mí generalmente se me manifiestan en la boca del estómago cuando son muy fuertes, en la espalda, ¿no? Por ejemplo, si uno está nervioso, vamos a poner el ejemplo de los nervios. Si uno está nervioso, hay que observar cómo son los gestos, qué expresiones faciales se tienen, si sudan las manos, o qué otra parte del cuerpo se manifiesta ese nerviosismo físicamente. Muchas personas que son nerviosas empiezan a mover constantemente la pierna así, tan, la pierna, y no la pueden calmar. O empiezan a agarrar algo y ya están ahí haciendo cosas con las manos porque no se pueden calmar, porque son muy nerviosas, ¿sí? Segundo, asimilar esa emoción. Ser consciente, es decir, ser conscientes, darnos cuenta de que la emoción que estamos sintiendo va a afectar en nuestra forma de decisiones. Si tenemos en cuenta este factor, nuestra decisión no se verá tan afectada por nuestra emoción. Sin tener en cuenta este factor, podemos salir por cualquier lado, que es lo que ocurre con muchas circunstancias de la vida. No pensamos, no razonamos y nos vamos por la primera salida que encontramos y lo vamos regando y desregando y volviendo a regar. Si analizamos, por ejemplo, ese mismo ejemplo del nerviosismo interior, podemos, junto a él, ponernos a hablar delante de 500 personas o asistir a una entrevista de trabajo que tanto nos importa, cuando pensamos y nos hacemos conscientes, porque asimilamos que es la parte del proceso y no rechazamos la emoción. Ojo, muy importante, la emoción no se rechaza. No voy a decir, la voy a quitar y ya no la tengo. No, porque se agudiza. En este caso del nerviosismo, ¿qué voy a hacer? Y para eso sirve mucho la programación neurolingüística. ¿Qué voy a hacer? Primero reconozco, la asimilo, hago ejercicios de respiración, de meditación, trabajo en mi nerviosismo y trato de controlarlo poco a poco, ¿sí? En lugar de decir, no, ya no hago la entrevista de trabajo porque estoy muy nervioso. Tenemos que trabajar, entonces lo vamos a hacer, entonces tenemos que calmarnos. Hay personas que meditan, hay personas que respiran, hay personas que escuchan música, el chiste es calmarse, ¿sí? Porque asimilamos que es parte del proceso y no rechazamos la emoción, sino que permitimos que nos acompañe. Vente conmigo, vamos a vivir el proceso. Ya terminó el proceso, gracias. Miedo, ya no me haces falta. Te bendigo y me bendigo, te dejo ir, gracias. Les voy a enseñar ese ritual de cómo deshacernos de las cosas y de las emociones cuando ya no las necesitamos. Tercero, comprender la emoción. Entender que las relaciones que se provocan en mí son producto de ese estado emocional y no luchar contra ello, porque entonces vamos a estar luchando en contra de la marea, ¿sí? Entender que ese nerviosismo es algo que me provoca, por ejemplo, pensamientos negativos en mi cabeza, como la ansiedad, o me enfría las manos. Comprender que es natural en mí que ocurran esas cosas, porque soy humano, cuando siento nerviosismo. Me puedo llegar a tranquilizar. ¿Le pueden cerrar los micrófonos, por favor? Me puedo llegar a tranquilizar en lugar de elevar el estado nervioso si no trato de comprender lo que me está pasando. Entonces, una vez que lo comprendemos, lo asimilamos,
¿sí? Podemos controlar. No nos dejamos presos de ello. Cuarto, regular la emoción a través de diferentes estrategias de gestión emocional. Puede ser la PNL, por ejemplo. Hay muchas maneras. En el plano cognitivo, observar y reconocer los pensamientos y procesos mentales asociados a esa emoción. En el plano fisiológico, reconocer las sensaciones corporales asociadas a esa emoción y disminuirlas o controlarlas. En el plano motor, entender los comportamientos asociados a esa emoción y a partir de esa regulación, elaborar una nueva acción. En el mismo caso de nerviosismo, si mi rostro se tensa y me sudan las manos, debo entender que eso es así y no darle tanta importancia. Yo les puedo garantizar que ya que empiecen a hablar se les va a olvidar y les dejarán de sudar las manos. Porque una nueva acción, como respirar lentamente, va a provocar que me calme y que mi estado de nerviosismo o de ansiedad disminuya, que es lo que queremos. Y por último, quinto, verbalizar la emoción. Puede parecer una tontería, pero poner en palabras todo el proceso anterior ayuda a un proceso interno complicado que es pasar al mundo del lenguaje toda la experiencia del mundo sensorial. ¿Qué emoción identificaste? Ira. Haz todo el proceso, anótalo y después exprésalo verbalmente. ¿Sí? La información sensorial que tenemos dentro de nosotros es muchísimo más rica de lo que podemos expresar con palabras. Al verbalizarlo, no solo estamos fijando dentro de nosotros los aspectos más importantes, sino que además estamos haciendo partícipe al otro de lo que nos está ocurriendo. En este caso, pues no lo verbalicen con cualquiera, ¿sí? Si ustedes toman psicoterapia, pues con su psicoterapeuta podría ser, ¿sí? Les recomiendo que para verbalizar sus emociones lo hagan con alguien que se dedique a eso, ¿sí? Y esto provoca que el otro pueda comprender mucho mejor nuestro estado y nuestro comportamiento en ese momento. También podemos verbalizar, por ejemplo, con la pareja, con los hijos, pero en una medida menor. Estas personas están especialmente sintonizadas con las emociones que experimentan los demás. Es comprensible que la sensibilidad a las señales emocionales, tanto de uno mismo como del entorno social, pueda convertirlo en un mejor amigo, padre, líder o pareja romántica. Afortunadamente, estas habilidades se pueden perfeccionar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante la inteligencia? Bueno, aquí esta frase la encontré y honestamente la considero muy buena. Lo importante no es ir rápido, sino ir paso a paso para hacer más sólido el camino. Lo mismo que les he dicho en todas las charlas, no se trata de correr para alcanzar la meta, se trata de no dejar de dar pasos, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante la inteligencia emocional? Comprender a manejar nuestras emociones y las emociones de los demás nos ayuda a tener más éxito, tanto en nuestra vida personal como profesional. A nivel personal, la inteligencia emocional nos ayuda a tener conversaciones incómodas sin herir sentimientos, por la empatía. Manejar nuestras emociones cuando estamos estresados o aburridos, o abrumados, y mejorar las relaciones con las personas que nos importan. Muy importante este punto. En muchas ocasiones, las personas que más nos importan son con las que menos nos podemos comunicar. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunicación efectiva y afectiva. Para eso nos sirve también la inteligencia emocional. En el trabajo, la inteligencia emocional puede ayudarnos a resolver conflictos, ¿sí? Entrenar y motivar a otros, crear una cultura de colaboración, construir seguridad psicológica dentro de los equipos, entre muchas otras cosas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se traduce la inteligencia emocional? Una persona tiene desarrollada su inteligencia emocional, se caracteriza por ciertos comportamientos. Estos son, piensa en los sentimientos. La inteligencia emocional comienza con lo que se llama autoconciencia y conciencia social. La capacidad de reconocer las emociones y su impacto, tanto en nosotros como en los demás.
Esa conciencia comienza con la reflexión. Hay que reflexionar a raíz de mis emociones, qué es lo que estoy haciendo, cómo estoy reaccionando, cómo me estoy comportando y eso cómo me afecta a mí y a mi entorno, ¿sí? Las personas se hacen preguntas como, ¿cuáles son mis fortalezas emocionales? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cómo afecta mi estado de ánimo actual, mis pensamientos y mi toma de decisiones? ¿Qué sucede debajo de la superficie que influye en lo que otros dicen que hacen? ¿Sí? Reflexionar sobre preguntas como estas arroja información valiosa que puedes utilizar para tu beneficio. Hacer una pausa, muy importante, y si se fijan hay un 90, son 90 segundos y ahorita les voy a explicar por qué. La pausa es tan simple como tomarse un momento para detenerse y pensar antes de hablar o actuar, ¿sí? Una pausa breve. No son los 90 segundos, pero una pausa. Fácil en teoría, difícil en la práctica, pero hay que practicarlo, ¿sí? Empezar a calmarse, a ver, antes de vociferar y gritar y escupir, pienso unos segundos, esto y esto y esto, pero con tranquilidad. Esto puede ayudar a evitar momentos embarazosos y hacer compromisos demasiado rápidos. En otras palabras, hacer una pausa ayuda a abstenerse de tomar una decisión permanente basada en una emoción temporal. Aquí viene lo importante. Las emociones son temporales. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto dura una emoción? Me gustaría saber. El que sepa no lo diga. No, no lo sé. ¿Alguien más? ¿Nadie sabe cuánto dura una emoción? Pues se van a ir de espaldas. No, no sabemos si. Bueno, No. los estudios llegan a la conclusión de que una emoción dura en medida unos 90 segundos. Eso dura una emoción. Y entonces, ¿por qué vengo cargando emociones por años? No son emociones, son sentimientos, ¿sí? Las emociones no duran ni horas, ni días, ni meses, ni años. En caso de que así sea, estamos en presencia de un sentimiento, ya que incluye la parte racional, el córtex cerebral, ¿sí? La emoción dura solo 90 segundos. Entonces, si solo dura 90 segundos y me enojé y estoy a punto de soltarlo todo, me espero 90 segundos. Espérame tantito. Me volteo, subo las escaleras y bajo, entro al baño y salgo. Y en ese momento ya me hago responsable de mi emoción. ¿Sí? Las emociones son inconscientes, aparecen de forma abrupta y son muy difíciles de modificar. Sin embargo, su duración no es mayor a 90 segundos. Ahora, ¿cómo liberar una emoción del cuerpo? Porque bueno, ya nos dio y a veces nos quedamos así, ¡ay! ¡Ay! Y nos empieza a doler la espalda, la cabeza, las piernas. Meditar o practicar algún deporte. Bueno, yo para todo les voy a recomendar la meditación porque la meditación es una maravilla, ¿sí? Ya después les paso meditaciones. Al ratito les paso varias meditaciones. Les recomiendo mucho dormir. No pongan el celular pegado al oído en una mesita de noche o cerca, pero no tan cerca, con el volumen así normal. Les voy a pasar una aplicación para descargar los audios de YouTube para que no tengan que tener encendido el celular y puedan escuchar en las noches música de alta frecuencia, música, códigos binaurales, sonidos binaurales, porque eso, de verdad, yo duermo todas las noches con esta música y descanso muy bien, ¿sí? Y siento que a veces mi cuerpo se regenera. Entonces, meditar o practicar algún deporte también es buenísimo, hacer ejercicio, ¿sí? Nos permite canalizar las emociones, ya sean negativas o positivas. Otra de las cosas que podemos hacer para los que les gustan es cocinar. Cocinar, bueno, a los que les gusta los relaja, a los que no, pues no tanto, ¿verdad? Beneficio, o pintar, o bailar, o cantar. El chiste es relajarnos, poner a trabajar nuestra creatividad, ¿sí? Y que esto que hagamos nos haga sentir mejor con nosotros mismos. Y entonces se controlan las porciones y aparte, pues no
ya no estaremos tan enojados todo el tiempo. Entonces, es importante hacer este tipo de actividades. Ahora, ¿cuánto dura el proceso químico de una emoción? Porque, ojo, todas las emociones tienen una reacción química en nuestro cuerpo, ¿sí? Llamadas neurotransmisores. Cuando una persona reacciona a algo que sucede en su entorno, comienza un proceso químico en su cuerpo. Ese proceso, igual que la emoción, dura 90 segundos. Pero si nosotros lo mandamos a un sentimiento y nos quedamos, eso afecta a nuestro cuerpo. La realidad detrás de la emoción tienen una base química que influye en el funcionamiento de todo nuestro organismo. Esa base recibe el nombre de neurotransmisores. Un neurotransmisor es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra consecutiva, unidas mediante una sinapsis. Y en la escuela, cuando estudiábamos en la escuela biología, química, vimos que estaba aquí una neurona a otra y había un rayito de luz que salía de una a otra. Esa es una sinapsis. Dicho de otra forma, un neurotransmisor es una sustancia química que se encarga de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente, ¿sí? Sin los neurotransmisores no habría conexión química entre neuronas, es decir, no podríamos hacer absolutamente nada, seríamos unos vegetales. Por eso la importancia de los neurotransmisores. Su funcionamiento es sencillo de ejemplificar. La imagina como viaja la información por internet. Tenemos dos postes unidos por un cable. Al enviar un correo, por ejemplo, la información se codifica y viaja mediante un impulso eléctrico a través de ese cable, entre el poste y el poste. Ahora bien, cada poste representaría una neurona y el impulso eléctrico se le transfiere información, recibe el nombre de sinapsis. El ser humano tiene entre 67 y 86 mil millones de neuronas. Está lleno de neuronas. Amo mis neuronas, ¿sí? Y la sinapsis que se genera entre ellas nos permite realizar acciones como movernos o parpadear, algo instantáneo y muy veloz. ¿Te imaginas tener un servicio de internet que funciona a la velocidad en el que nuestras neuronas hacen sinapsis? Sería increíble, ¿no? Pero pues no existe. Ahora, tercer punto. Esfuérzate por controlar tus pensamientos. No tienes mucho control sobre la emoción que experimentas en un momento dado, pero puedes controlar tu reacción a esas emociones, centrándote en tus pensamientos. Al esforzarte por controlar tus pensamientos, te resistes a convertirte en un esclavo de tus emociones. No hay que ser esclavo de las emociones. No hay que ser como neandertales, porque no somos neandertales, somos seres humanos evolucionados. Entonces, no nos comportemos como neandertales, permitiéndote vivir de una manera que esté en armonía con tus objetivos y valores. En armonía y en completa equilibrio. Benefíciate de las críticas. A nadie le gustan los comentarios negativos, pero sabes que la crítica es una oportunidad para aprender, incluso si no se expresa de la mejor manera. No hagas tanto caso de cómo te la dicen. Hay veces sí ofenden. Ok, sí, entiendo. Toma lo que te toca y lo demás déjalo ir. No te enganches. E incluso cuando no tienes fundamento, te da una pista sobre cómo piensan los demás de ti. Cuando recibes comentarios negativos, mantienes tus emociones bajo control y preguntas, ¿cómo puede esto mejorarme o ayudarme a mejorar? El secreto está en no engancharse con nada ni con nadie, ¿sí? Muestra autenticidad. La autenticidad es un valor que hace referencia a la persona que dice la verdad, acepta la responsabilidad de sus emociones y sentimientos, ¿sí? Y conductas, y es sincera y coherente consigo misma y con los demás. Debemos ser auténticos, honestos, de una pieza, que nuestra palabra sí sea un sí, lo dice la Biblia, que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, porque Dios detesta a los tibios. No lo inventé yo.
Les voy a dar 10 claves para aumentar y desarrollar tu inteligencia emocional. 1. Date tiempo para reflexionar sobre lo que sientes e intenta averiguar siempre cuáles son las causas de esas emociones. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que hacer un proceso interno de ver hacia adentro qué es lo que me está pasando, por qué me está pasando. No niegues tus emociones, acéptalas. Ese es el punto 2. Recuerda que sentir rabia o ira es humano, somos humanos, ¿sí? Lo que verdaderamente cuenta es cómo expresas esa emoción sin hacerle daño a los que te rodean y tampoco a ti, porque tampoco te voy a decir, ay, no, qué mal, te enojaste, ay, no, ya no vas a ser mi amiga porque te enojaste. No, eres humano, yo también me enojo. La diferencia está en cómo reaccionamos a eso. ¿Cómo gestionamos ese enojo? Punto 3. Determina cuáles son tus potenciadores y límites. Así fomentarás la autoconfianza y el autoconocimiento. Recuerden, importantísimo el autoconocimiento en todo este proceso. 4. Los cambios son una parte intrínseca de la vida, importante de la vida. Acéptalos y aprende a adaptarte a ellos. Míralos como una oportunidad de crecer. Y aquí voy a hacer una pausa. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Tuvimos que cambiar o no? ¿Nos tuvimos que adaptar o no? ¿Cambió la manera de hacer la vida? Toda. Y muchos de esos cambios ya son permanentes. Mucha gente se estresó demasiado. Mucha gente fue muy infeliz por esos cambios. Y déjenme decirles que yo conocí a personas que se murieron no por el bicho, se murieron por la ansiedad que les causó todo esto. De pura ansiedad se murieron. Entonces, hay que adaptarnos a los cambios, porque los cambios son partes de la vida. Y es renovarse o morir, ¿no? Todo cambia, nosotros cambiamos, envejecemos, nuestros hijos crecen, las plantas se mueren y renacen, entonces todo cambia. 5, mantente atento a los sentimientos de los demás y siempre que puedas, ayúdales a expresarlos de una manera asertiva. Edifica a los demás, edifícalos siempre. Plasma en ellos, yo siempre les digo, lo digo para mujeres, pero hay hombres y se los voy a decir en general, ¿sí? A las mujeres, a mis amigas o no, todas les digo, son mujeres grandiosas con D mayúscula, grandiosas todas. Me gustaría que tú te pudieras ver con los ojos míos para que veas lo que yo veo en ti, la grandeza que veo en ti. Eso eres. Hay que empoderarnos unos a otros, ¿sí? Refléjale al otro que comprendemos lo que siente, hace que nos perciba como una persona sensible, tolerante, digna de confianza. Nos volvemos dignos de confianza al ser empáticos y al empoderar a otros. A otros decirles, ¿sabes qué? Ay, te sale bien fea la sopa, pero ¿qué crees? Eres bien chingón en esto. ¿Qué importa que no te salga la sopa? ¿Sí? Si eres un empresario exitoso, si eres una madre fenomenal, si eres un hijo espléndido, ¿sí? Si eres un ser maravilloso y grandioso. Eso es lo que debemos hacer con todos los que nos rodean. 6, busca pequeños detalles que te mantengan motivado para lograr un objetivo y celebra cada vez que des un paso que te acerque a tu meta. Por pequeño que este sea, celebra tus logros, tus pasos exitosos, esos que te están llevando a tu propósito de vida y a tu meta. 7, no juzgues a los demás y sobre todo, no critiques a las personas. Nunca, sin juzgar. Es una regla muy importante. Cuando vayas a hacer una crítica, asegúrate de que esta sea constructiva. No importa que a ti te critiquen negativamente, tú no hagas lo mismo. Critica a los demás constructivamente, que lo que vayas a decir aporte algo a las personas, porque si no es así, mejor guarda silencio. 8, escucha la opinión que tienen los demás de ti y de tus relaciones emocionales. Puede que te proporcionen una visión alternativa de ti mismo. Tomes conciencia y aprendas de ello, porque ellos ven algo que tú no ves. Intenta delimitar la emoción
o sentimiento percibido lo más concretamente posible. Esto hará que puedas discernir entre un estado emocional y otro que se le parece. Así actuarás de forma más acorde con el sentido, porque muchas veces podemos confundir una emoción con otra, ¿no? Y debemos de aprender a distinguirlas para saber cómo reaccionar, cómo actuar y cómo trabajarla. Y aumenta tu diccionario emocional, sería la 10. Recoge tus emociones o sentimientos en una libreta o diario. De esta manera ampliarás tu vocabulario emocional y podrás identificarlos más fácilmente en el futuro. Si tú haces esto, vas a conocer más cuáles son tus emociones reales, ¿sí? No las creadas, no las de otros, las tuyas. Y dice Frederick Dodson, una emoción no causa dolor. La resistencia a la emoción o la supresión de la emoción es lo que causa dolor, no la emoción como tal. ¿Se acuerdan de la charla del Dharma? ¿Qué causa el dolor? El aferramiento. Entonces, me estoy aferrando a que quiero cambiar esta emoción, quiero cambiar esta emoción. ¿Y qué crees? Te estás resistiendo o quieres quitarla y eso es lo que causa dolor, no la emoción en sí. ¿Sí? Y aquí, esto es muy importante, ya vamos a hacer nuestro cierre. ¿Sí? Cada emoción tiene un propósito y es muy importante que lo veamos y lo sepamos. Y así nosotros voy a poner la pantalla completa, ¿dónde acá está? Cada emoción tiene un propósito. El miedo nos motiva a actuar para evitar consecuencias negativas. Acuérdense del ejemplo del perro rabioso, eso es miedo. El enojo nos motiva a luchar contra los errores y la injusticia y poner límites. Importante saber poner límites. Si tú sabes poner límites, te vas a enojar menos, porque entonces las personas ya van a saber que no pueden hacer picadillo contigo, ¿verdad? La tristeza nos motiva a pedir ayuda y apoyo de los demás. Muy importante. Si detectas que tú no puedes solo, pide ayuda profesional. Es importante eso. Asco nos motiva a demostrar que no podemos aceptar algo, ¿sí? Que hay algo que no debemos aceptar o podemos aceptar. Sorpresa nos motiva a dirigir la atención hacia algo inesperado. La felicidad nos motiva a reproducir ese acontecimiento. Estas son solo algunas de las emociones, ¿sí? Les voy a, por último, esto se va a quedar grabado y se los voy a pasar. ¿Cómo vamos a hacer un ejercicio para que esas emociones que tenemos no se queden eternamente y se vuelvan sentimientos y nos dañen? Bueno, no voy a rechazar la emoción, no la voy a quitar. Simplemente voy a decir emoción, con los ojos cerrados, respirando, muéstrame cuál es el propósito de que estés aquí conmigo. Muéstrame qué tengo que aprender de ti. Soy fiel a lo que tú me indiques y voy a hacer lo correspondiente. Esa es la primera parte. Reconocemos la emoción, la vivimos conscientemente, vivimos el proceso, amamos el proceso. Una vez que nos hayamos dado cuenta que pasaron los 90 segundos y que ya la emoción ya cumplió su función en nosotros, ahora sí es momento de despedirnos de ella para que no se convierta en un sentimiento. Y vamos a decir lo siguiente: enojo. Yo sé que llegaste a mi vida para algo bueno, para enseñarme algo. Ya aprendí lo que tenía que aprender y no te necesito más. Te agradezco que hayas llegado a mi vida para mostrarme algo que tenía que aprender. Con amor incondicional te libero y me libero y te dejo ir. Y nos liberamos y hasta se siente en el cuerpo, así, como se desprende algo y viene la paz. Por favor, háganlo cuando ustedes vean que hay una emoción muy recurrente, que los daña, que los hace sentir mal, y no permitan que esas emociones se conviertan en sentimientos y que después se conviertan en síntomas, dolores, enfermedades. Si ustedes me lo permiten, vamos a dar una segunda parte de la charla de inteligencia emocional, pero ahora vamos a enfocar
con los neurotransmisores y los efectos en nuestro cuerpo cuando esa emoción se prolonga, se convierte en sentimiento y cómo afecta a nuestro cuerpo. ¿Por qué nos duele el estómago? Nos da diarrea, la cabeza, nos da un infarto, ¿por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto sería todo por mi parte. Espero yo que les haya gustado mucho esta charla y me gustaría escuchar sus comentarios, saber qué es lo que piensan de la información que les acabo de compartir. Yo los escucho. Pues gracias, Itzia. La verdad es que muy completa tu charla. Con lo que al principio me estabas comentando, bueno, pues sí, estoy ahí conectando varios puntos. Me encantó, muchas gracias. Y sí, estaré pendiente para la segunda parte. Creo que sí, con todo mi amor. Yo quiero transmitirles con mucho amor todo esto que estoy aprendiendo, todo esto que me estoy encontrando en el camino. He descubierto algo. Al yo preparar la charla y dárselas, lo trabajo en mí y estoy descubriendo cosas maravillosas, ¿eh? Estoy aprendiendo y entendiendo cosas maravillosas que antes ni me imaginaba que podía saber que existían. Esto de los 90 segundos fue nuevo para mí y al darme cuenta de que realmente una emoción dura tan poquito, digo, ay, somos bien pancheros, en serio, ¿eh? En serio, somos bien pancheros. Díganme si no. Nos tiramos al piso normalmente. Díganme si no. Es muy cierto. Entonces, hay que ser más prácticos, porque para no estarnos fregando la existencia a nosotros solitos, ¿no? Hay que ser más prácticos, hay que ser más conscientes de las cosas y entonces ya no nos engancharemos, cada vez nos engancharemos menos y cada vez disfrutaremos inclusive las emociones negativas. ¿No? ¿Alguien más quiere comentar algo? Mari. Hola, buenas noches. Hola, Javier, ¿cómo estás? Javier es mi amigo y compañero de la secundaria, ¿cómo ven? Así es. Pues bien, de hecho, estaba esperando con ansia tu charla. Es una recapitulación de todo lo que he estado pasando, lo que he estado viviendo y el recordarme el lugar y el momento donde estoy, o sea, generando las actividades para poder fortificar mis emociones y sentimientos. Y me da mucho gusto volver a saber de ti. Estaré al pendiente de tus publicaciones. Un abrazo y felicitaciones después de casi, dejémoslo así para no saber muchos años, muchos. No les digas cuántos porque van a hacer cuentas y se van a dar cuenta que estoy a punto de cumplir 52 años en unos días. Ah, caray. Pues respéteme, señorita, le gano por meses. Ah, bueno. ¿Quién Cuídate más iba mucho a decir? Gracias, Javier, me dio mucho gusto que estés aquí. Y ahí estás cordialmente invitado a las demás charlas. Sí, me mandas el link para me mandas el link para conectarme. Claro que sí. Elenita, algo ibas a decir. Ok. Pues sí, desafortunadamente no pude entrar desde el inicio porque tenía una llamada de Estados Unidos muy urgente, pero pues después ya agarré, ahora sí que un poquito agarraste la onda. Vuelo. Y esto último que dijiste de la emoción, la tristeza, la alegría, el enojo, caray, creo que a veces yo me las paso todas por el mismo día. Tache guarache, señorita, tache guarache. No, pero espérate, ya han ido cambiando algunas cosas, no todas. Lo del enojo de los 90 segundos, creo que eso sí ya lo he controlado un poco más, porque sí. ¿Cómo dices tú que ya no te pones como demonio ensangrentado? Como demonio ensangrentado.
Sí, Esa tal Elenita. cual. Entonces a lo mejor me pongo y luego como si me cayera un balde de agua fría, pues ya me tranquilizo. Pero entonces lo que me queda es tristeza, sí. Y esa Pero la ¿sabes por tengo, qué te queda la tristeza, Elenita? Porque tú acostumbras a sobrepensar las cosas, estás con la ardilla. Y entonces, ya sucedió algo que te molestó, alguien te dijo algo que no te gustó, que te hizo sentir mal, y después lo pasas a la tristeza, que ya es un sentimiento, porque estás ahí. Ay, pero ¿por qué me dijo esto? ¿Pero por qué esto me hizo sentir mal? Él no se pone a pensar en mí. Y bueno, ¿qué te platico? Ahí podemos sacarle mucha tela de dónde cortar. El punto es que no lo lleves al sentimiento, porque por eso te quedas así. ¿Y qué crees? Que ese sentimiento te dura bastantes días, y aparte de que te dura bastantes días, porque te conozco, Mosco, te va causando problemas de salud, Elenita, sí, yo lo sé, ¿no? y pues bueno, independientemente de todo, ahorita me siento muy tranquila, muy contenta, porque te decía yo que tuve una llamada de Estados Unidos, estaba hablando un primo que se fue a vivir allá hace como un año y medio, no me acuerdo, al cual lo quiero muchísimo. Y bueno, nos queremos mutuamente y teníamos tiempo de no hablarnos, nos comunicábamos por el WhatsApp, pero hoy me habló y bueno, me dijo que pues que estaba preocupado por mí, que quisiera estar más cerca de mí y me sentí bien porque dije, carajo, a alguien me importo. A muchas personas, pero no te alcanzas a dar cuenta todavía. Poco a Pero poco, bueno, Elenita, poco a poco. pues sí, Pero qué bueno que te sientas feliz. sí, la verdad Tantito, que sí. Rubí, me da mucho gusto verte aquí. Bueno, no te estoy viendo, pero estás aquí. Me da mucho gusto que estés aquí. Delphi también. Las demás personas ya las había saludado. Susi, bienvenida. Y bueno, espero que no sea la última vez que me acompañen Rubí y Delphi, Javier, que son de las personas que van entrando por primera vez. Esther, Mari, Elena y Ana Laura y Susi ya son de Que se casa. inscriban a Mujer Éxito Total, amiga. Sí, los que gusten y puedan, sería muy bonito que se inscribieran, porque ¿qué creen? Yo doy charlas, pero no soy la única. Hay un grupo de personas, hombres y mujeres, de diferentes áreas de expertise, que dan sus charlas, todas muy bonitas, todas muy valiosas. Hay psicólogos, bueno, ahí está Lorena, que es psicoterapeuta, no sé si tengas aparte otra psicóloga, está Isabel, ¿no? Que da lo de control de riesgos. No sé quién más está porque no estoy entrando Está a todas. también en motivación, o sea, María Isabel García es de protección de riesgos. Bueno, Lorena Vega, por supuesto. María del Rosario también da temas de motivación y emocionales. Y pues aparte tenemos nuestro círculo de meditación todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche. Así Ahora, que el costo es de 150 pesos por 12 conferencias. Y así como eso. nuestra querida Itzia, también pueden ver los videos. Exacto. Entonces, la verdad, se me hace un costo demasiado accesible. Sí, aquí alguien me dejó por ahí un mensajito. Estela, ok, sí, ahorita te registro, Estela. Es un costo muy accesible por 12 charlas como esta. Yo les voy a compartir mi experiencia, ¿sí? Mi testimonio. Yo, cuando estaba así hecha una piltrafa ahí, en el piso, toda hecha popó, Leti Mota Carrillo, que no sé si alguna de ustedes la conozcan, que de Reingeniería Femenina, me conecta con Gaby. Yo llego aquí con Gaby y todas las charlas me la pasaba llorando. Es que yo me siento así y esto me identifico y me identificaba con todo. Bueno, ahí conocí a Lorena. Me volví paciente de Lorena de psicoterapia, pero también me volví su alumna y ahí empezó el recorrido. ¿Sí? Ahí empezó el recorrido.
pero todo fue gracias a que llegué a Mujer Éxito Total. Se los recomiendo mucho, porque de verdad las charlas son de mucho valor. Y no está en realidad caro, ¿eh? Es costo de recuperación muy accesible. Entonces, quien pueda, quien quiera, por favor háganlo porque vale mucho la pena. ¿Sí? Mi camino lo inicié aquí con Gaby. Y siempre lo voy a reconocer porque fue algo que a mí me nutrió, me ayudó. Y ahí fue donde, con todo este proceso, con Lorena, con Gaby, con ya ni me acuerdo con quién, con tanta gente que he trabajado, es que ahora, pues yo estoy haciendo lo propio, ¿no? Y ahora estoy compartiendo desde mi experiencia, pues un poquito de conocimiento para que todos ustedes se nutran, lo reflexionen, lo analicen. Lo más importante, y que es mi propósito de vida, yo quiero impactar positivamente el mayor número de personas posibles, aunque sea, y generar un cambio en ellas, aunque sea pequeñito. ¿Sí? Y espero estarlo logrando con estos encuentros que tenemos 2 o 3 veces al mes. ¿Sí? Sí. Pregunta Delphi que qué días son las meditaciones. Las meditaciones son los lunes y miércoles a las 10 de la noche por Google Meet. Así es, también están muy bonitas las meditaciones. Entonces, cualquier cosa, quien no tenga el teléfono de Gaby me lo pueden preguntar a mí y ya yo los enlazo con Gaby para que se contacten directamente con ella. Delphi, tú estás en Telegram, ¿verdad? Y Rubí también. Y todos los demás sí tengo su número. Y Estela me lo acaba de dar. Entonces, a los que me acaban de dar su número y los ubico, si me permiten, los voy a agregar en WhatsApp a una lista de difusión para estarles pasando los videos y los enlaces y todo eso de las charlas. ¿Sí? Pero Gracias. sí les recomiendo mucho que se registren para que puedan asistir a las demás charlas, no nada más a las mías, porque están muy buenas. ¿No? Muy bueno, bien. ¿algún otro comentario? ¿El horario es horario? Sí, hora de Central de México. Delphi. Como Muy siempre, bien. darte las gracias, Cintia. Es un placer para mí, un gusto. Con todo este proceso que llevamos de aprender lo del propósito, de la rueda de la vida y todo esto, pues yo ya descubrí que me gusta mucho hablar con la gente y entonces me voy a empezar a preparar para ser profesionalmente un coach y un conferencista, llevarlo al ámbito profesional. Y lo voy a empatar pues con mi nuevo trabajo, que pues también ahí espero algún día poder estar allá arriba dando conferencias. Chicos, los quiero mucho. Chicos y chicas, los quiero mucho. Les mando un abrazo muy grande. Saben que todo esto lo hago con todo mi cariño y pues Sí. espero que no sea la última vez que los vea por aquí. Gracias, muchas gracias. Un Muchas abrazote. gracias, mi Chía de Oro. Sí, Gracias, buenas noches a todas. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Bendiciones. Gracias, sí, cuídate mucho. Igualmente, bye.